Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Yo siempre hago una anécdota que me ocurrió con mi invitado de hoy. Sus iniciales son Rubén Darío Aponte. Y la anécdota es que yo, cuando estuve en el programa Punto Final con Freddy Vera, ese gran hombre, ídolo de tiempo, no quería ir a los sitios muy concurridos porque la gente me abordaba para hablarme del programa y uno me tosía arriba, otro me hablaba y me escupía y yo, bueno, entonces tanto es así que vi que había cuando yo tenía mi programa en Radio Televisión Dominicana, que había una tienda llamada Graná, una tienda de telas y cosas. Y dije yo, aquí voy a venir porque seguro no hay mucha gente. Y efectivamente, y estuve como 5 años como cliente hasta que cuando murió la dueña, el esposo español. Bueno, ese título Graná es que los nacidos en Granada, en España, pues lo ponen así, lo acentúan y lo apocopan, le quitan el DA y entonces Graná. Y yo, bueno, y un día voy yo por el Conde y digo, bueno, ya hacía mucho tiempo que el Punto Final había desaparecido y ya la gente no me reconocía tanto, sobre todo los jóvenes. Y me encuentro con Rubén Darío Aponte y nos ponemos a conversar en una esquina. Y de cada 10 personas que se nos acercaban, 8 era hacerle fiesta a él y 2 a mí. Y yo le dije, bueno, mira, 8 se ve que esto. Y le he dicho que se postule para algo, aunque sea para regidor. Y que va, el hombre no tiene vocación de poder, parece igual que yo. Así es que después de esta pausa vamos a dialogar con este hombre de voz hermosa y además una dicción perfecta, Rubén Darío Aponte. De inmediato vamos a dialogar con este hombre que es una especie de artífice de la simpatía, de la modestia, de la humildad, del buen corazón, que es Rubén Darío Aponte. Por cierto, que él es doctor en Derecho y también notario público, pero él no hace ostentación de ese título, pero usted lo puede utilizar porque es un hombre capaz. Y yo soy doctor en Derecho también, pero no por vocación, sino que cuando yo estaba en el bachillerato, lo que era trigonometría y álgebra, yo detestaba eso, compadre. Siempre me la mandaban para septiembre y tenía que poner profesores para pasarla. Entonces, había pocas profesiones universitarias, no como ahora que hay muchas. Eran como 5 o 6 nada más. Yo dije, es la única que no hay el número en Derecho. Y estudié Derecho. La dejé en 4º año y después, ya por vergüenza geriátrica, la terminé. Que por cierto, soy notario público por Rubén Darío Aponte, que tenía una enllavadura con el presidente de la Suprema de esa época, y entonces habló con él y por ahí conseguí la notaría. Rubén, la vocación tuya real es la de comunicador y con más precisión la de locutor. Esa es tu vocación real. Sí, señor Mario, muchísimas gracias por esta invitación. Me alegro mucho de poder venir a conversar contigo y te agradezco mucho la introducción que haces de mi persona. Sí, a mí me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho la radio. Mucha gente dice, mi sueño es, digo, no, yo no tenía sueño, mi deseo, que no es lo mismo. Mi deseo era entrar a trabajar en la radio
y tenía la ventaja de que vivía cerca de Radio y Televisión Dominicana. Y entonces siempre iba a ver los programas allí, el Abuelito Cantarín, y a ver otros programas con el Rubio del Figureo y con Nelson Cava, que todavía anda por ahí. Y entonces ahí me entusiasmé mucho, veía a los locutores trabajar, me puse a estudiar en la Escuela Nacional de Locución, y entonces me gradué en noviembre del 71, de 1971. Y a partir de ahí ya comencé a hacer una visita a las diferentes estaciones de radio de la capital y a hacer amigos. Sí. Hice muchos amigos. Bueno, yo estuve en la escuela de locutores con esta vocecita, y entonces fíjate que en la época esa que yo estuve en la escuela, yo salí rápido porque yo, cuando me di cuenta que la casi totalidad de los locutores de la emisora tenían voz grave, voz de barítono, como digo yo, y entonces salí, pero luego ejercí la locución, tuve la suerte de que me aprobaron en la Comisión de Espectáculos Públicos, y me fue bien porque trabajé en varias emisoras, pero fundamentalmente en emisoras de amigos, como la de mi compadre Elis Pérez, amigo mío de infancia, Radio Universal, que la tuvo mucho tiempo ahí En el Hotel Jaragua. en el Hotel Jaragua, sí. En un bungalow de eso. Exactamente, Sí. en un anexo, un bungalow. Sí. Sí, un gran ser humano, por cierto. Mi Ahí anda compadre. don Elis, ¿sí? Con mucho ánimo Sí, y aportando mucho al país. sí. Pero a ti te gusta tanto la locución, la radio, que escribiste un grueso volumen con una excelente historia de la radio dominicana, pormenorizada, que se ve que te llevó mucho tiempo de Sí. investigación para poder escribirla. Bueno, fue una recopilación de datos y había algún material suelto. Yo salí, recogí ese material, fui a las bibliotecas, fui a los periódicos y recogí una serie de datos muy interesantes del inicio de la radio en la República Dominicana y en el mundo, incluyendo a los inventores, a los que inventaron los que descubrieron las frecuencias de radio, los que hicieron el trabajo principal para comenzar en los años 1900, y entonces a partir de ahí lo que llegó a la República Dominicana. Siempre me preguntan en todas las entrevistas, a veces yo digo, bueno, yo he hablado tanto del libro, pero siempre me preguntan porque generalmente aparece algo nuevo o aparece algún dato que la gente no conocía. Y, por ejemplo, Nikola Tesla, tuviste que ahora hay automóviles eléctricos y todo eso que se llaman Tesla. Pero yo conocía eso. Elon Musk. De Elon Musk, exactamente, pero yo conocí eso hace muchos años. Y entonces Tesla aparece en mi libro y la gente se ha sorprendido. Digo, no, pero es que Tesla fue de los principales con el asunto de la electricidad. Pero la gente se sorprende porque está en el libro. Sí. Yo puse a todos los inventores. No, indudablemente es un libro que si uno lo lee y le dedica atención, después podría pontificar sobre la historia de la radio, no solamente de la radio dominicana, de la radio universal, porque tú introduces valiosos informes acerca del desarrollo de un invento que, por cierto, cuando apareció la televisión, muchos vaticinaron que la radio desaparecería y que va todo lo contrario. Todo lo contrario, ese mismo es. Sí, porque es que la radio nos llega a todos, donde quiera que tú te encuentres, que no es lo mismo que la televisión. Posiblemente ahora la televisión a través del WhatsApp, del Facebook, a través del YouTube, pueda tú ver televisión en cualquier lugar. Pero no es lo mismo que la radio, que tú la llevas en el teléfono, puedes irte a cualquier sitio y puedes localizarla. Claro. Y hay regiones tan grandes como Rusia, que tiene tanto territorio, que no basta con la televisión, sino que tienen que utilizar la radio. Y entonces eso es una ventaja para la gente, porque tú puedes estar en cualquier lugar y escuchar la radio haciendo cualquier tarea, incluyendo tu automóvil, que no puedes ver televisión en el automóvil, Sí. porque te desvía la atención.
Claro, claro. Entonces la radio es sumamente importante. En estos tiempos, las transmisiones de FM y de AM han bajado un poco porque las transmisiones a través del celular pues son más asequibles para la gente. Tú puedes estar en cualquier sitio también y escuchar la emisora tuya favorita. Por ejemplo, yo tengo una estación de radio de internet en la plataforma, se llama Merensalsa RD, o sea, como si fuera merengue y salsa, RD de Rubén Darío o de República Dominicana. Fíjate, Merensalsa RD, y tiene una aplicación gratis que cualquiera la baja para su teléfono celular o para su casa, en su computadora, donde sea, y pueden escucharme en el país y en el mundo. Aún yo hago mi programa todavía los sábados de 2 de la tarde a 7 de la noche en vivo por esa emisora, y yo recibo cientos de llamadas telefónicas, notas de voz a través del WhatsApp, pueden también escribirme, como sea, la gente se comunica conmigo, y además tengo una cadena de emisoras de FM en la región norte para el asunto de la frontera y todos esos sitios en FM, y tengo también emisoras de internet en Estados Unidos y Europa. O sea que tenemos una cadena en vivo todos los sábados, y después durante toda la semana la emisora transmite 24 horas al aire. Por cierto, estás librando desde hace un tiempo una lucha denodada para que los locutores que están ya ancianos, que no pueden ejercer el oficio, y algunos con problemas de salud, sean pensionados por el gobierno. ¿A qué altura va esa gestión? Bueno, desde 2010 se está haciendo esa gestión y se han otorgado varias pensiones. Se han otorgado ya como 1000 pensiones desde 2010 hasta ahora. Por ejemplo, esta administración también el año pasado pensionó a una cantidad de locutores, y ahora el Círculo de Locutores Dominicanos ha introducido nuevas peticiones. El 18 de abril se celebra el Día del Locutor en la República Dominicana, y entonces ojalá que el gobierno le ponga atención a esta nueva solicitud del Círculo de Locutores y pueda otorgar pensiones a muchos locutores que están ya ancianos, que no pueden trabajar, como tú dices, y que tienen enfermedades incluso terminales. Esas pensiones no son mucho dinero, pero ayudan bastante, porque con el costo de las medicinas, la gente se está gastando la mayor parte del dinero que consigue en alimentos y en medicinas. Después no pueden ni siquiera divertirse. Sí, indudablemente. Y la radio, caramba, es un oficio que en años anteriores no era bien remunerado. Recuerdo hasta un artículo que escribió aquel excelente locutor radial, Freddy Mondesi, titulado La triste clase locutoril, donde hacía hincapié en los bajos salarios que devengaban los locutores. Pero imagínate, Mario, cuando yo comencé en Radio HIG, eran 60 pesos de sueldo mensuales, me daban 30 quincenales, y era un mundo para mí. Sí. Era un mundo, porque en ese tiempo también el sueldo mínimo de los guardias, de todo el mundo, eran 60 pesos, Sí. hasta 100, 120 pesos. Después, cuando pasé a otra emisora, que fue donde te conocí, en Raintel, a Radio HIN, Sí. ahí ya yo llegué con 120, y ahí ya yo era rico. Sí. Yo recuerdo que en la era de Trujillo, los militares del ejército, de la marina y de la aviación, rasos, ganaban creo que 27 y pico. Sí, Ellos siempre, por ejemplo, cuando yo decía a algunos, si me atrevía, si tenía confianza, pero es un sueldo bajo, y me decía, pero no sale limpio. Porque sí. tenía todo, Ropa, zapatos, comida. Sí. Sí. Tenían su uniforme seguro ahí, su ropa y todo eso. Porque acuérdate también que en el gobierno de Trujillo tenían su fábrica de zapatos, que era la FADOC, tenían fábrica de telas, tenían todo. O sea que el gobierno le daba a los militares todas sus prendas y su comida, su alimentación, y el sueldo, como te decía ese amigo tuyo, le salía limpio. Ahora, cuando lo mandaban a la frontera era un castigo. Sí, ahora
Ahora es un premio. Exactamente, sí. Ahora todo el mundo quiere que lo manden para allá. Claro, claro. Porque con 5 o 6 La, ciudadanos extranjeros que pasen por ahí, ya tú tienes el día hecho. Sí, porque la frontera, acuérdate de aquella magnífica obra de Prestor Castillo, el masacre se Se pasa pasa a a pie. pie, sí. Y todavía se pasa a pie, Todavía, ahora se pasa más fácil, más fácil. porque antes tenía agua, Sí, ahora casi no tiene. sí, Y entonces es la situación de nuestra frontera. sí, Pero volviendo a los días de la comunicación, precisamente por el asunto de la frontera te iba a decir que los medios de comunicación allá en la frontera le están pasando muy difícil porque no tienen mucho patrocinio, mucho apoyo. Y además de eso, las frecuencias del hermano país se escuchan en la República Dominicana e inundan también ese lugar ahí de la República Dominicana. Es un grave problema que tenemos. sí. Por cierto, tú que mencionaste el Círculo de Locutores Dominicanos, recuerdo que creo que fue en el año 90, 1990, que fuiste presidente Sí, del Círculo. ¿Cómo está el Círculo en la actualidad? bueno, tú sabes que tenemos muchos problemas porque no tenemos un local grande propio. Tenemos uno que nos otorgó el gobierno del presidente Balaguer cuando yo era presidente precisamente del Círculo en el año 90. Uno ahí del quinto centenario. Pero es un local pequeño. Tú sabes que para la gran cantidad de locutores que tenemos, para hacer una reunión tenemos que buscar un local grande y reunir a todos esos locutores. Además de que esa zona en un momento dado se convirtió en peligrosa. No se podía transitar mucho por ahí a pie. Fíjate que por ahí los carros a alta velocidad que cruzan y entonces tenemos ese problema. Ese local está ahí, pero no tenemos uno propio grande donde podamos reunirnos. Actualmente el Círculo tiene un local ahí en la zona colonial, donde se realizan algunas reuniones de la directiva y todo eso. Hay una directiva nueva que inició el pasado mes de enero, pero estamos tratando, ¿Quién yo la estoy preside? colaborando, Bismar Morales. Bismar Morales es un gran locutor, es un psicólogo que ha hecho algunos programas de televisión y pues él está tratando de mantener activo y vivo el Círculo de Locutores Dominicanos. Estamos tratando de ayudarlo, pero también necesitamos el apoyo de los locutores que en muchos casos no apoyan a su círculo, a menos que no tengan una necesidad perentoria. Ese es un problema que tenemos, como en todas las asociaciones. Tú sabes que cuando pasa algo, inmediatamente dicen, oh, pero ¿y dónde está el círculo? Pero nadie se acuerda que también hay que contribuir con el círculo para que el círculo tenga fuerzas y poderte apoyar en una situación determinada. Sí, yo recuerdo que el difunto Bruno Pimentel, creo que fue el primer presidente del Círculo. Inmediatamente se fundó el círculo, sí. Fue el primer presidente. Sí, hizo una buena gestión. Pero era un hombre que venía de esos años difíciles de la República Dominicana y Con entonces, Petán. sí, venía con Petán y todo eso. Y entonces él y un grupo más decidieron formar esa agrupación, que no era tampoco un sindicato ni una asociación, simplemente era un círculo de amigos que eran locutores de esa época, don Mario Báez Asunción, Bruno Pimentel, estaba Rafael Martínez Gallardo, y esos locutores decidieron fundar esa asociación, Joaquín Jiménez Maxwell. Ellos se reunieron y entonces ahí en el Hotel Napolitano, en el Malecón, hicieron las primeras reuniones y después hicieron una asamblea donde asistieron alrededor de 40 o 50 locutores, donde estaban don Homero León Díaz, estaba la mayoría de los locutores ahí. Y entonces ahí fundaron el Círculo de Locutores Dominicanos, 18 de abril. Ese 18 de abril también es haciéndole honor a los primeros exámenes de locutores en la República Dominicana, que fueron en 1938. Entonces, a partir de ahí se designó Círculo de Locutores Dominicanos y después, en los años 70, el presidente Joaquín Balaguer los incorporó mediante ley. Sí. Yo soy miembro del Círculo y no voy a mencionar
de uno de sus directivos, que yo nunca fui llamado, y entonces hasta un locutor de añejo ejercicio exitoso, que es nuestro querido amigo Ercilio Veloz Burgos, me dijo, no, a mí no me llamaron. Digo, bueno, si a ti no te llamaron, pues a mí no me sorprende, que fue una gestión, no voy a decir su nombre, pero tú debes saber cuál fue, que prácticamente no llamaba a nadie o no hizo reuniones. Ha pasado con muchos, pero también, ¿Y Mario por Emilio, qué? Mario Emilio, los locutores, algunos no tienen recursos para asistir a las asambleas, a las reuniones. El círculo hace de vez en cuando un llamado. Ahora tenemos también el problema de que ya los periódicos no tienen la fuerza que tenían antes. Se hacían las convocatorias a través de los medios de prensa, ahora se hacen a través de las redes sociales y es un problema porque, por ejemplo, la gente como tú no maneja mucho las redes sociales, los locutores no tienen los recursos para tener un buen teléfono, para manejar un internet, a veces tú sabes que usan tarjetas y cuando no tienen minutos las tarjetas, imagínate. Pero yo le hago un llamado a los locutores a que se acerquen al círculo, porque realmente el círculo es su verdadero representante. El círculo siempre está presente en la medida de lo posible para ayudar a sus miembros, pero tenemos que apoyar el círculo. Tú ves, el círculo necesita eso. Y ahora que tú me mencionaste a Ercilio, vamos a enviarle un saludo y un abrazo. Ercilio también fue uno de los presidentes del Círculo de Locutores Dominicanos, fue un defensor de los locutores y aún a la edad que tiene y que con los problemas de salud que tiene, siempre apoya al círculo. Pero en esa parte de llamar al locutor tú tienes razón. Muchas veces no tiene el círculo los números telefónicos tampoco, porque a veces la gente cambia mucho los números de teléfono y no los informa. Otros no quieren tener contacto porque no tienen posibilidades. Y así es que estamos, pero el círculo es la institución del locutor dominicano. Indudablemente, sí. Y aunque, como tú dices, no es propiamente o legalmente u oficialmente, ¿verdad?, un sindicato, actúa como tal. Exactamente, sí. No, y por eso te digo, estamos incorporados. O sea que es una institución sin fines de lucro, pero trabaja a favor de los locutores. Sí. Bueno, ya nos están haciendo señas para la última pausa del programa, pero manténgase ahí que con este locutor, bueno, usted sin proponérselo saldrá bien informado sobre esta a veces mal remunerada actividad. Seguimos dialogando con este diestro locutor de voz armoniosa, Rubén Darío Aponte. Rubén, tenemos que hablar de dos emisoras que hicieron historia en este país, Radio Guarachita y su director propietario, Radamés Aracena. ¿Tú no trabajaste nunca en Radio Guarachita? No, nunca trabajé en Radio Guarachita porque ya yo tenía empleo en Radio Clarín y en Radio HN allá en Reintel. ¿Y cómo tú piensas que fue la cooperación de Radio Guarachita al desarrollo de la radiodifusión dominicana, o por lo menos de una vertiente, de una forma de radio que nunca nadie más ha intentado hacer lo mismo? Oh, pero Mario, Radio Guarachita fue un fenómeno radial. Fue una cosa increíble la influencia que tuvo Radio Guarachita, principalmente para los sectores sociales de los campos y los pueblos. Un anuncio en Radio Guarachita, un aviso, era un telegrama nacional, porque la gente utilizaba Radio Guarachita para llamar la atención de sus familiares en los pueblos, o cuando alguien estaba perdido, venían a la capital, a Radio Guarachita específicamente, a anunciar esa desaparición de su familiar. Si alguien moría, nunca decían que murió, sino que estaba grave.
porque siempre los anuncios se hacían así. Atención a fulano en Sabaneta de Yásica, que Juancito está grave, que vayan a esperarlo con el burro a la carretera para que lo reciban y entonces se lo lleven. O venían también a decir que tenían un familiar perdido aquí en la capital que se había extraviado porque no sabían caminar en la capital. Pero además de eso, Radamés Aracena hizo una escuela de Radio Guarachita, una escuela en el aire, porque él llevaba a los locutores y los probaba en el aire. Le daba las pautas de qué tenían que decir o hacer y los locutores lo hacían. Si lo hacían bien, se quedaban trabajando en la emisora. De lo contrario, le decían que vuelva después. Sí. Tú sabes, nunca no te aceptamos, sino venga después o lo vamos a llamar, espere la llamada y todo eso. Pero Radamés Aracena fue uno también de los primeros disc de la emisora aquí en la República Dominicana. Primero comenzando allá en Onda Musical, en los tiempos de Mario Báez Asunción y ese grupo de locutores de la época. Bueno, tenía un programa de aquel ritmo popular que duró poco en el favor del público, el Mambo. El Mambo, sí. Pérez Prado. Sí. Bueno, tú sabes que Pérez Prado, cuando salió de Cuba, fue a México, que cayó, y allá en México fue que pudo hacer todas esas grabaciones y todas esas cosas que hizo. Sí. Y entonces aquí Radamés tocaba esa música, pero él comenzó también con la bachata, porque antes no se llamaba bachata, sino que eran las canciones románticas que tocaban el Jibarito de Lares y que tocaban algunos de esos cantantes. Bolero y guaracha eran los términos que se usaban. Sí, o bolero moruno y esa cosa. Acuérdate de Celia Cruz. También, sí. Que tú bailaste mucho a Celia Cruz. Con la Sonora Matancera. Igual que yo. Oh, sí. Pero mira, esa música que tocaba Radamés Aracena, la gente le daba de lado, porque decían que era la música de guardia, la música de los pobres, de los barrios bajos. Sí, señor. Sin embargo, mira dónde está la bachata ahora mismo, que yo creo que aún no le han reconocido a don Radamés Aracena la incursión que él hizo con la bachata en la radio. Precisamente ahora, en estos días, se van a cumplir 60 años de la fundación de Radio Guarachita, porque fue en los días antes de la Revolución de Abril, porque salió de prueba en el 64, pero en el aire ya estaba alrededor de febrero o marzo del 65, y ahí mismo vino la Revolución de Abril, el 24 de abril, y ya la emisora estaba en el aire, pero quedó entrampada en la zona colonial, sí, ahí en la Palo Hincado. Sí, recuerda que también él tuvo una tienda de discos muy famosa. Discos La Guarachita. La Guarachita. Y el sello disquero también. Sí. Y después su esposa, doña Zuni, hizo el sello Zuni Records. Sí. Porque ellos estaban ahí en el Conde, casi esquina a Palo Hincado. Exacto. Y entonces pusieron la emisora en la otra esquina y el estudio de grabación, que luego lo mudaron para su residencia allá en el Paraíso, en Urbanización Paraíso, ahí en la Winston Churchill. Sí. Entonces, esto es un entramado grande de las estaciones de radio que todas estaban ahí en la calle El Conde. Exacto, exacto. O en la zona colonial. Sí, sí, indudablemente. Radio HIG en la Avenida Mella. HIG estuvo en la Avenida Mella. En la Avenida Mella, ahí arriba de la tienda de relojes. Exacto. Hay otra emisora que hizo historia y en la cual yo laboré en un horario que, bueno, que fue Radio Tricolor, Sí. de don Hugo Hernández Llavería, sí. un gran locutor. Claro. Pero Excelente ese estaba ahí en la locutor. Abreu, por la Jacinto de la Concha, la Abreu. No, cuando yo laboré, estaba en el edificio Caña, el arzobispo. En la Meriño, sí. En la Meriño, en la tercera planta. Sí. Que por ahí estaba también Radio Reloj de Emisoras Unidas. En el mismo edificio. En el mismo edificio, la de Pedro Julio Santana. El doctor Pedro Julio Santana. Pero yo laboré en un horario muy hermoso, de 11 de la noche a 4 de la madrugada. Pero ahí comenzamos todos, Mario, porque yo en Radio Clarín, cuando me llevaron para allá, en el horario estelar, era de 10 de la noche a 2 de la mañana, sí. La Ciudad Alegre, sí. Pero ahí yo hice mi nombre, ahí yo hice una serie de seguidores que al día de hoy me recuerdan y me reconocen. Oh, sí. Pero mira, cuando yo laboré en ese espacio, me llamaban las mujeres que ejercen el más antiguo oficio. Las mujeres alegres. Exacto, las de vida alegre. Y las que son pobres. Sí, pero porque tienen poca ropa.
que yo no sé por qué le dicen mujeres de vida alegre, porque la prostitución es un oficio muy doloroso, son maltratadas las prostitutas mucho. Entonces, yo recuerdo que a veces me llevaban sándwich y jugo de que a las 2 o a las 3 de la mañana, de que te estamos notando como que la voz Como que iba bajando. está débil, así que vamos, y me llevaban y me llamaban para pedirme canciones. Tú sabes que los locutores teníamos mucha suerte con las mujeres, los locutores radiales, cuando uno estaba en la televisión. ¿Por qué? Porque cuando llamaban a uno para pedirle una canción y uno la complacía y llamaban para agradecérselo, yo, por ejemplo, le decía, ¿usted esa canción le gusta por la letra, por el intérprete, o quizás la letra tiene que ver con una situación que usted está viviendo de tipo amoroso? Algunas no me decían nada, pero había otras que se extendían y yo me convertía en una especie de confidente, y de la confidencia al retozo sentimental no hay más que un paso. O sea, tuviste muchos amores. Sí, sí, sí. A pesar de carecer de atributos Marcelo Mastroianescos, me fue muy bien, sí, me fue muy bien. Porque, y no solamente, porque casi todos los locutores radiales, porque siempre venía el conocerse, y a veces alguna quizás no le agradaba el que la complacía, pero otras sí, y me fue bien, me fue bien. Yo recuerdo con mucha nostalgia mis años de locutor radial. Fueron años buenos para todos. Por ejemplo, para mí también conocí mucha gente, hice muy buenas relaciones amistosas. Tengo mucha gente que aún me sigue y me desarrollé mucho. Me obligó a estudiar también, me obligó a estudiar mucho porque generalmente los oyentes piensan que uno lo sabe todo y cuando tienen alguna discusión te llaman para preguntarte y tú te conviertes en árbitro. Claro. La respuesta que tú des es la buena para Sí. ellos. Sí. Y entonces eso te obliga a estudiar mucho. Eso me ha obligado a mí a tener la costumbre de leer. Yo desde antes, desde muchacho, leía mucho, leía todos los periódicos. Y siempre cuando quiero conseguir o conocer algún dato, si escucho alguna cosa extraña que no conozco, alguna palabra que no uso, la busco en el diccionario. Y digo, bueno, sí, esta palabra es correcta, esta no es correcta. Y siempre tengo esa oportunidad de ayudar a los demás con eso. Y también de aprender, porque siempre se aprende algo. Mario, mira, este programa de hoy te ha ayudado a ti a reconciliarte con tus años de la radio Sí. y a disfrutarlo, porque no tiene la presión política ni la presión del chisme. Exacto. Pero fíjate, hay una figura desaparecida ya hace un tiempo, Jesús Torres Tejeda, con un programa de fiesta con el recuerdo, Sí, sí. que era desde, creo que de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche, 12 horas corridas, él sin ninguna ayuda ni nada, y fue para mí uno de los mayores difusores del conocimiento, tanto de los intérpretes como de los compositores, sobre todo del bolero. Sí, porque ahora hemos perdido ya los créditos de los artistas de la música, ya nadie sabe quién es quién, nadie sabe quién canta. A veces tú lo identificas por el eslogan que dicen en las grabaciones, cuando se trata de música popular, pero en la música romántica no te dicen quién es el autor, quién es el director, ni nada de eso, que eso antes lo traía la ley de la Comisión de Espectáculos Públicos. Sí. Decía que había que decir el compositor, había que decir el cantante, el director de orquesta, había que dar un montón de datos que ahí se aprendía mucho. Ya no, ya tú tienes que escucharlo 50 o 100 veces para tú saber quién es quién. Pero desafortunadamente el bolero ha desaparecido prácticamente de la radio dominicana. Digo, ahora se llama balada. Exacto. Porque ahora es más movido. Sí, sí. Pero hay varias emisoras, Mario, que todavía tocan boleros, pero
los fines de semana. Sí, Raíces. Sí, también Disco 106 tiene programas especiales con las canciones viejas. Ahí tú escuchas mucho. Pero la juventud de hoy no baila el bolero prácticamente. No, Que era, yo siempre lo decía, y gustaba mucho el término, yo le decía al bolero, abrazo legalizado. exactamente. Sí, porque se aprovechaba para abrazar a la chica. Claro, y ahí tú sabías con la pareja si tú estabas gustando o no. Si bailaba tipo periquito, ¿verdad? Que te ponía el obstáculo. ¿Cómo era el periquito, Mario? El periquito, ¿te acuerdas? Que se juntaban los zapatos, ¿verdad? De la pareja, de la muchacha, con los zapatos de uno en la punta. Ajá. Entonces, de lejito daban vueltas, sí. Entonces, cuando había alguna que no le gustaba que se le acercaran, decían, no la saque, que esa es del estilo periquito. Pero por lo menos también, Mario, había la decencia de ir a la mesa y solicitarle un baile Claro. a la joven. Sí, sí. O de lejos le hacía la seña de O bailamos. de lejos, sí, porque si no accedía, no se daba cuenta mucho nadie del rechazo. Sí, porque habían algunas que no le gustaba y entonces no bailaban con él, rechazaban la invitación. O decían que tenían ya un compromiso con el otro caballero que estaba ahí. Había que sí le gustaba. Que sí le gustaba. Sí, pues indudablemente que fue una época muy hermosa. Y fíjate que casi siempre todas las situaciones de un romance estaban descritas en la letra de los boleros. Increíble. Porque el compositor se sentaba a escribir ese sentimiento. Claro. Y entonces por eso surgieron. Bueno, fíjate que los principales compositores de esa época eran mexicanos. Describían las situaciones amorosas de una manera tal que tú decías que esa canción era para ti, que era tuya. Sí. Y grandes intérpretes de bolero como Tito Rodríguez, de Puerto Rico, con ese dejo de queja cuando interpretaba un bolero. O sea, se disfrutaba mucho el bolero y todo eso. Aún hay reductos donde tú puedes bailar y disfrutar de eso, pero ya las discotecas y esos lugares tienen una música diferente, una música fuerte, estridente, que tú tienes que brincar o bailar, porque de la única forma, muchas veces las luces ayudan, porque cuando esas luces parpadean, la gente cree que tú estás bailando. Exacto. y tú lo ves de lejos y parece que están bailando o brincando. ¿Sí? Pero esta juventud de hoy no tiene mucha necesidad de usar el bolero como nosotros, ¿verdad? Que a veces por teléfono le poníamos algún bolerito a una de las cuales estuviésemos enamorados y, ¿verdad? Podía ser un factor para introducirnos en su quinto espacio intercostal izquierdo. Bueno, ya nos están haciendo señas que finalizó el programa con Rubén Darío Aponte, que una autoridad, un musicólogo popular, ya usted sabe. Además, buen ejercitor del derecho, notario público, es un hombre de una laboriosidad. Bueno, ese hombre no tiene. Él quiere aumentarle 1 hora al día para trabajarla. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.